Mil gracias por asistir a la conferencia de hoy. Jimena Salazar desde México nos está contando cómo ha sido su proceso de ejecutiva importantísima internacional a las actividades que desarrolla hoy día. Entonces, es mucho mejor que ella nos cuente a que yo me ponga a tratar de resumir esa hoja de vida tan especial. Jimena, bienvenida. Para mí de verdad que es un gusto estar aquí con todos y pues doy las gracias a todas las personas que eligieron asistir. Vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido este camino holístico y que yo llamo un camino de conciencia en el que he ido trabajando, integrándome y haciendo cosas diferentes hasta llegar al punto de crear un método terapéutico diferente. Entonces, pues gracias por escucharme y aquí estoy. Pues bueno, como decía Guillermo, soy Claudia Jimena Salazar, más conocida como Jimena. Hace muchos años, por algunas razones energéticas, ya no elegí no llamarme más Claudia y terminé siendo Jimena, pero sin embargo el Claudia siempre lo llevo conmigo. ¿Y por qué lo llevo conmigo? Porque es que Claudia, desde muy chiquita, empezó a reconocer que tenía algunos dones, digamos, y dones, no estoy diciendo que sea especial o diferente, sino que habían cosas y que yo podía percibir y que a lo mejor algunas otras personas no lo hacían. Y algunas cosas que podían ser interesantes para mí, a pesar de que era muy chiquita, como podía estar yo haciendo algunas posturas de yoga sin saber que era yoga, poder estar meditando sin saber que estaba meditando. Y empecé a entender que había un camino diferente y un camino de conciencia y hacia la conciencia. Y mi papá en ese sentido fue un muy buen guía que me abrió a decirme, bueno, es que hay otras cosas, hay otros mundos, hay otras realidades. Empecé a entender sobre vidas anteriores, sobre la reencarnación y a tener como ese nivel de entendimiento de que había algo más. Recuerdo muy claramente cuando yo le decía a mi papá, yo le hablaba del alma y le hablaba de otras dimensiones y él como muy empático con eso empezó a guiarme hacia entender que se podía explorar ese camino. Y eso fue algo muy, muy hermoso que empecé yo a trabajar, pero por supuesto, cuando yo empiezo a percibir y a darme cuenta que habían seres que estaban ahí y seres pues de diferentes frecuencias, porque aquí una de las cosas es que no hay nada ni bueno ni malo, empiezo a percibir que habían seres de algunas frecuencias distintas, con energías densas y me empieza a dar un miedo horrible, por supuesto miedo que yo no sabía manejar, miedo que pues era como para una niña de 9, 10 años era como, bueno, ¿qué pasa con esto? Por supuesto, les decía a mis papás, ellos pues de alguna otra manera me guiaban, pero pues era como, no, no sientas miedo, pero tampoco yo tenía la explicación clara. Pues hubo un momento cuando yo dije, no, ya, o sea, yo tengo un cuerpo y yo puedo hacer cosas diferentes. Y les dije a estos seres que estaban ahí, que yo no sé de qué frecuencias eran, pero yo sentía mucho miedo, les dije, no, ¿saben qué? Yo ya no más y no quiero seguir ni estar con ustedes. Y entonces así elegí como cortar con estas frecuencias de no sentir miedo, o sea, de seguir percibiendo, pero sin sentir miedo. Y me volví una amiga de esas entidades, ¿no? De entidades de conciencia, entidades de baja frecuencia, y me convertí también en una cumplidora de una misión de facilitación de esos seres, que ya les contaré en un momento más. Entonces, desde ese lugar, por muchos años, por supuesto, entró a mi adolescencia, empiezo a estudiar, a trabajar, toda la historia, dejo ese mundo, pero llega un punto donde digo, bueno, ¿y qué pasa conmigo? No me siento como tan feliz y tan plena con lo que soy y empiezo a explorar diferentes técnicas de terapia para mí,
cuando inicio con el psicoanálisis, entonces estuve en psicoanálisis no sé cuánto tiempo, trabajé con psicólogas alternativas, trabajé constelaciones familiares, esto como terapia para mí, lo cual por supuesto me sirvió y como que también me contribuyó muchísimo para que yo desde ese lugar empezara a aprender qué era trabajar en la conciencia y en la terapia. Entonces, todo este camino me lleva a hacer y empezar a que mi psiquis, mi ser, se conectara desde un lugar diferente. Y bueno, empiezo un camino de ejecutiva, como decía Guillermo, como financiera además, porque estudié economía, hice una maestría en finanzas, entonces en un mundo totalmente financiero cuadriculado, un mundo como ejecutivo y de éxito y de competencia y de muchas cosas, y digo, bueno, ¿y cómo puedo yo llevar esto que estoy como creando y siendo consciente a este mundo de tan cuadriculado y tan de éxito y tan de logro, de ego, por supuesto, y sin conciencia? Y desde ese lugar empiezo a decir, bueno, pero es que no necesitamos separar una cosa de otra. Y empiezo a llevar a esos lugares donde yo estaba trabajando algo de conciencia, algo de amor, algo como de, oigan, no, bajemos el ego, podemos triunfar, podemos crear cosas muy distintas sin necesidad de estar en la competencia, sin necesidad de estar como en esa ira y en ese lugar de tanto estrés. Entonces, empiezo desde esos momentos a crear la conciencia. En el 2000, ¿qué es eso? En el 2009 más o menos, yo pues me separo del que era mi esposo y por alguna razón, y esto es muy simpático, hacía como un par de años atrás, alguien me había hablado de una señora que canalizaba ángeles. Y entonces ese nombre de esa persona yo lo había anotado en una hojita y no me van a creer, algo así que había envuelto en un papelito y lo había metido en mi billetera. Pues por alguna razón estoy pasando por este proceso y abro mi billetera y me salta el nombre de esta señora con su teléfono. Por supuesto, le pido cita, empiezo a recibir mucha información y me dice, mira, es que tú tienes no sé, tú tienes una misión, eh, tienes una misión especial, tienes como algo que vas a empezar a darle a este mundo. Y dije, uy, qué interesante. Y me invita a ser parte como de un grupo de personas que además bastante como simpático, porque habían unas que, había una chica que me acuerdo perfectamente que ella escuchaba y como estos indios americanos antiguos, los Sioux, y los escuchaba y ella canalizaba y lo traducía al español. O sea, esto es una locura. Otra que de pronto estábamos caminando un día por un bosque y me decía, oye, traes al papá de la que está allá, lo traes ahí pegado. Y yo, de razón me sentía pesada. Y así con muchas cosas. Entonces fue un proceso de empezar a entender que yo tenía algo distinto y que tenía que hacerlo, que tenía que cumplir la misión. En el Inter yo era y trabajaba como financiera para una multinacional en Colombia y toda esta historia. Entonces en el Inter yo empecé como a moverme en estos mundos y un día me llega un post por Facebook de un curso de ángeles de María Elvira Pombo. Resulta, María Elvira Pombo, para los que no lo saben, María Elvira Pombo es como la pionera en el tema de ángeles en Colombia y además hija de José Vicente Pombo, con quien yo trabajé en algún momento y que decía, yo tengo una hija loca que dice que ve ángeles. Pues resulta que esa hija loca que ve ángeles se convirtió en ese referente y fue impresionante. Tomo el curso con María Elvira, empiezo en ese mismo día que nos enseñaron a canalizar, yo empecé a canalizar ahí mismo y empecé a recibir los mensajes así, o sea, como que yo sentía que me hablaban y yo empezaba a hablar, cosa que actualmente pues hago y
y que es para mí una bendición y un don increíble porque a través de eso he podido contribuir a mucha gente. Entonces empecé desde ese mismo momento a canalizar y dije, bueno, esto está pasando algo diferente y algo tengo que hacer con esto. Entonces llegan los ángeles a mi vida, empiezo a recibirlos y empiezan a suceder cosas bastante, podemos decir, extrañas, hasta el punto de que en el cumpleaños de un gran amigo mío, se me acerca una chica, me dice, ¿cómo estás? Y yo siento el deseo de tocarle su corazón, le toco su corazón y la chica se desmaya y empieza a convulsionar. Y yo, claro, qué miedo, fue así como, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando? Pues resulta que en ese momento recibo la información que como que tengo, que soy un canal para sanar y quitar energías densas. Pues resulta que esta chica tenía energías densas en su cuerpo y al tocarla y al que pasara todo esto, como que el arcángel Miguel actuó para sacarlo. Entonces ahí entendí que no somos nosotros los que sanamos a nadie, los que trabajamos con la energía, sino que somos canales del universo. En quien quieras creer, o sea, si crees en los ángeles de los ángeles, si lo llamas Dios, Dios, si lo llamas, no sé, entiendo y desde mi conocimiento sé que hay maestros extraterrestres que también están con nosotros, entonces si estás en la dimensión que sea, tú puedes ser ese canal para ayudar a hacer transformación. Entonces me empiezan a pasar estas cosas como, digamos, no tan normales desde esta dimensión tradicional y digo, ok, pues entonces esto es un llamado y ¿qué más voy a hacer a partir de eso? En el Inter, como les digo, sigo trabajando, sigo siendo la financiera, sigo siendo ejecutiva de 8, 10, 12 horas diarias, pero pues era parte de, y me di cuenta que en mis ratos libres podía también atender personas y empezar a hacer cierta contribución. Entonces empiezo a recibir mensajes de los ángeles, empiezo a poder canalizar y darles mensajes a esas personas que como quiera que sea, estaban buscando alguna ayuda. Y las personas se sentían tranquilas, se sentían felices y eso yo dije, esto me encanta y definitivamente esto es lo mío. Entonces sigo en este camino maravilloso, me encuentro con otra técnica que se llama rebirthing o renacer, que es una técnica de respiración pránica donde empiezas a respirar como a hiperventilar, digamos que es el concepto más, no es así, y empiezas a hacer regresiones hasta el vientre o más allá del vientre, o sea, más atrás, para encontrar tu mentira personal y a partir del encontrar esa mentira, empezar a transformarla. Entonces, hago mis grupos, por supuesto, todo esto que yo les hablo aquí son cosas que yo he practicado y he trabajado en mí. Entonces, por supuesto, yo me convierto en paciente de rebirthing, me formo como terapeuta y empiezo a ver también sus beneficios. Por supuesto, una técnica polémica como muchas. Normalmente en estos temas de energía hay mucha polémica de qué sirve, de qué no sirve, de qué se puede o qué no se puede. Entonces, pues yo la practico, para mí bastante útil, bastante desde mi punto de vista fuerte, ¿no? Fuerte porque no es fácil aplicar la técnica, conservar la respiración, pero es muy útil. Entonces hago este proceso también y la vida me abre muchos caminos. Yo estaba así como demandando mucho al universo que yo quería un cambio. O sea, que yo quería un cambio. Amo a mi Colombia con todo el corazón, no se imaginan cuánto. Sin embargo, yo sentía que habían otros caminos que estaban disponibles para mí y me ofrecen de la empresa donde yo trabajaba venirme para México. Venirme como directora de finanzas para México y Centroamérica. Es una empresa bastante grande aquí en México, de hecho la tercera del mercado en ese rubro. Y pues desde un punto de vista tradicional o estar conectados, decíamos, pero ¿cómo es posible que pueda seguir armonizando las dos cosas, poder seguir siendo esta contribución y aprendiendo y a la vez
estar a cargo del área financiera de una empresa tan grande y más de México y Centroamérica. Pues la buena noticia es que sí fue posible. Y fue tan posible que gracias a eso empiezo a estudiar aquí en México y mi primer aprendizaje es certificarme como terapeuta de flores del Mediterráneo, que es un sistema maravilloso. Cuando hablamos de flores, entonces hablamos de, normalmente las conocidas son las de Bach. El sistema mediterráneo, este es un señor que se llama Pedro López Clemente, un terapeuta maravilloso, él es español, y él ha ido por todo, sobre todo por Sudamérica y Europa, estudiando las flores propias de esos lugares. En Sudamérica empezó a observar ciertas flores bastante exóticas y que se daban en algunos ambientes y empezó a ver sus comportamientos para hacer extracción de esencia y resulta que entendió muy bien que cuando extraes esa esencia y, por ejemplo, una flor que puede desarrollarse en terrenos muy agrestes y muy difíciles, es una flor que debes tomar. ¿Para qué? Para que tú también tengas la paciencia y la fortaleza para desarrollarte en esos terrenos que son terrenos normales de la vida. Y empieza a trabajar con esto, las recarga con geometría sagrada y hace unos protocolos de flores bellísimos que a mí me encantan. De verdad que para mí el tema de las flores ha sido un cambio en mi vida maravilloso. Y cuando empiezas a tomarlas, tus niveles de conciencia empiezan a cambiar y empiezan a cambiar de manera muy sutil, a tal punto que eso que llamamos, y es muy simpático porque se conecta todo con todo, lo que llama la iglesia los 7 pecados capitales, en realidad son defectos de carácter y es porque no segregas ciertas sustancias en el cerebro. Cuando empiezas a tomar las flores, esas áreas cerebrales empiezan a segregar las sustancias y esos comportamientos que antes tenías empiezan a ser diferentes. Uno de los que más ha impactado en mi vida es el tema de la paciencia. Entonces, empiezas a trabajar desde ese lugar y de verdad que empiezas a entender los ciclos del universo. El otro que es importantísimo se llama la envidia y resulta que la envidia no es que nos guste lo del otro, sino el, el querer poner nuestra cuota de poder sobre el comportamiento de los demás para que los demás cambien. Entonces, cuando empiezas a conectarte con estas nuevas frecuencias energéticas que hacen que tu cerebro y tu ser y tu energía y tu emisión sean distintas, porque aquí no se trata de lo que decimos ni sentimos, sino de lo que emitimos. O sea, el ser se basa en la emisión de su campo energético y electromagnético. Entonces, cuando te conectas con estas frecuencias vibratorias más altas, tu campo energético cambia, tu cerebro empieza a vibrar en otra dimensión y tus fases de creación son distintas y son más desde la conciencia. Entonces, aprendo esto, me certifico también en esta técnica como terapeuta floral, manejando todos los protocolos del Mediterráneo y llega a mi vida el tema de los registros. Bueno, hice también Reiki, el cual respeto mucho y es una energía también maravillosa. Luego llegan los registros akáshicos, que los registros akáshicos son los libros del alma. Resulta que hay por allá una gran biblioteca en el Akasha, donde todos tenemos nuestra historia y nuestra alma. Y cuando te certificas como lector, aprendes a acceder a esa biblioteca. Y anoche escuchaba algo que fue maravilloso y que dije, wow, está increíble. Y se lo recomiendo aquí, es un paréntesis. Hay una serie en Gaia que es la de Matías Estefano, que este es un chico que, bueno, que tiene unos dones increíbles y pues por alguna razón está haciendo esta serie. Anoche hablaba de la 8ª dimensión y los registros akáshicos. Entonces decía, no te desconectes de tu cuerpo para ir a acceder a los registros. Baja los registros para que te den la información que estás listo para recibir y en el tema terapéutico para que la persona que te está consultando esté lista para recibir. Pues eso fue lo que justamente yo aprendí a hacer. Entonces, estos registros akáshicos nos dan una facilidad de acceso
a entender, por ejemplo, por qué se repiten ciertos patrones de comportamiento en nuestra vida, por qué nos pasa lo mismo frente a X o Y cosa. Y podemos llegar muchas veces a entender que no es un tema de esta vida, sino que puede ser de vidas anteriores. Entonces tienes el acceso al pasado, al presente y al futuro. Y teniendo este acceso, porque estás en la octava dimensión donde todo está en uno, ¿no? Donde no hay un pasado, un presente y un futuro, eso es un concepto de la tercera dimensión, sino que estás en la octava, puedes combinarlo todo y tener acceso a toda esta realidad desde una visión 360. Entonces esto es de verdad enriquecedor para todos y lo puedes usar en cualquier, en la vida práctica, o sea, en temas como preguntar sobre trabajo, o sea, algo súper terrenal, hasta, ok, quiero saber mi misión de vida o por qué me pasa esto o por qué tal evento es repetitivo en mi vida. Y es muy bello tener ese acceso. Entonces, aprendo, empieza a crear mucho para mí porque además te da herramientas de cómo cuando detectas que hay un tema que te está bloqueando, cómo perdonarlo y cómo soltarlo. Entonces, hago todo este trabajo y con todo esto voy migrando hacia un nuevo aprendizaje que me llega y es que hago mi maestría como coach espiritual angélico y al hacer esta maestría es como que los ángeles me dicen, oye, ya estás lista y ya es la hora de dar el paso. Entonces, ¿el paso cuál era? El paso era ya empezar a transmitir el conocimiento aprendido a través de talleres. Y empiezo a dar talleres, empiezo ya a trabajar con las personas, ya como un poco más frecuente, ya como no tan un hobby, sino empezando de verdad a cumplir la misión. Hago los talleres, empiezo a conectar todas estas herramientas, porque además digo, ok, voy a hacer un taller de ángeles, pero entonces venía información de registros akáshicos y también lo ponía ahí. Les decía, pero hay información sobre las flores que le puede servir. Entonces también empezaba a integrar todo esto y a no excluir nada. Y entonces digo, ok, ¿y por qué cada clase, por qué cada taller me sale tan diferente? ¿Por qué en unos me llega como la necesidad de informar tal cosa y por qué en otros me llega otra? Y ahí me doy cuenta que definitivamente, pues yo simplemente estaba actuando como un canal y era el universo el que me estaba guiando a qué era eso que iba a crear para esas personas que estaban ahí. Y entonces, haciendo todos estos procesos, trabajo también terapia transpersonal, constelaciones familiares, como estos juegos de roles transpersonales que empiezas a hacer que tu ser se conecte en diferentes dimensiones y frecuencias y con otras almas para entender, por ejemplo, esa alma, o sea, ese maestro que está junto a ti, ese jefe, ese amigo, esa pareja, como que te está generando incomodidad. ¿Qué es eso que está pasando? Y puedes conectarte para entender qué hay en el ser de esa persona y por qué está pasando lo que está pasando en la relación. Entonces, haces como que integro todas estas cosas y le pongo una última cereza al pastel y bueno, no, perdón, ahí no es última porque todavía falta mucho camino y es estando precisamente en la maestría de ángeles, alguien me habla de Access Consciousness y llega simplemente porque yo di un juicio respecto a alguien y no me acuerdo la situación, pero esta persona me dice, oye, pero es que ese es un punto de vista. Y yo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿a qué te refieres? Mira, cuando tú creas juicios sobre ti y sobre alguien más, estás descreando tu realidad y la realidad de ese alguien. Y me quedó sonando tanto hasta que un año después esa persona que me habló, pues yo la empecé a seguir. Ella es una persona reconocida aquí en México en la parte de ángeles y de estos procesos de conciencia. Y la contacto y le digo, bueno, ¿qué es esto de Access? Tomo la clase de Access y empieza mi camino en el trabajo de Access Consciousness, que son un conjunto de herramientas para estar en conciencia. Herramientas súper prácticas porque además cuando estás en estos trabajos terapéuticos
te dicen, oye, no, es que tú debes soltar. O sea, debes soltar. Ok, sí, ¿cómo lo hago? No, es que esa creencia te está bloqueando tu vida. Tú ya debes dejarla atrás. Ajá. ¿Y cómo hago eso? Pues resulta que Access es la cerecita del pastel que te muestra el cómo soltarlo a través de herramientas muy prácticas y a través de las barras de Access, que son 32 puntos que se tocan en la cabeza y que te crean nuevas sinapsis neuronales, desbloqueando además puntos de conciencia, como puede ser en la barra de implantes, tienes guardadas memorias hasta de 10.000 y 15.000 años, o sea, de muchas vidas anteriores. Al mover estas barras, eso empieza a transformarse y empiezas a quitar esas creencias. Entonces, esto ha sido una maravilla en toda la integración del conocimiento de lo que podía ser. Y entonces, de ahí, ¿qué pasa ahí? Y por eso es el título de esta conferencia, donde decimos que esto es que el sanador es un canal y un creador. ¿Por qué? Porque tú no eres el que sana, ¿sí? Y ahí nos quitamos de temas de ego. Porque si tú dices, es que yo soy el que voy a sanar y yo soy el que voy a hacerme cargo de la conciencia y de la transformación del ser de una persona, pues wow, qué responsabilidad tan fuerte, o sea, es muy fuerte. En cambio, cuando tú te das cuenta que el universo te va a guiar y que toda la energía del universo va a hacer que tú puedas ir en este camino de sanación y de contribución, todo se vuelve más ligero. Con esto es, por supuesto, te debes preparar, ¿sí? No es que, ok, el universo me va a guiar y ya lo que venga. No, por supuesto debes conocer las herramientas, debes conocer qué hay disponible para ti, para que el universo te guíe y te diga, ok, con esta persona, la energía que se requiere en este momento para de verdad crear una conciencia y una transformación es esta. Y no es, por supuesto, es una responsabilidad, pero es una co-creación que haces con el universo desde un lugar de luz, desde un lugar de expansión y sobre todo de amor. Cuando entramos en ese falso ego espiritual, creyendo que es que tú le vas a arreglar la vida a alguien, que es que tú le vas a transformar la vida a alguien, ahí está la desconexión. Porque si eres tú el que le va a arreglar y le va a transformar la vida a alguien, resulta que lo desempoderas y se genera esa relación paciente-terapeuta como un poco insana, donde se crea una dependencia. Y entonces creamos eso que, oye, es que voy a viajar, por favor, mírame las cartas de los ángeles a ver si me conviene viajar. Oye, es que me están ofreciendo un trabajo. Ay, ¿será que me puedes mirar? ¿Puedes abrir registros akáshicos a ver si es que eso es lo que me va a convenir? Y entonces esa es una relación nociva y donde entonces tú empiezas a crear esa dependencia y tú como terapeuta y por supuesto el paciente, y no es una contribución, sino una ayuda. Y aquí quiero entrar en ese punto. Resulta que la diferencia entre ayuda y contribución es que cuando tú ayudas a alguien, ese alguien depende de ti porque tú eres la fuente. Y cuando se crea esa ayuda, por supuesto, tú eres superior. Y en una relación real, o por lo menos desde mi punto de vista en lo que es el método que creo que es creador, es un ciclo de creación paciente-terapeuta, porque es bellísimo cuando llega ese paciente a consultarte y resulta que es exactamente lo que te está pasando a ti. La información que le vas a dar al paciente es exactamente la información que tú requieres para ti. Y son dos almas que se conectan para contribuirse desde el amor. Y eso es una expansión real. Cuando tú dices, no, es que es un problema de él, y es que no, es que esa persona está mal, o sea, yo no entiendo cómo puede hacer eso,
ahí estás actuando desde tu ego y creyendo que tú eres el que le va a transformar la vida y tú tienes la verdad absoluta. Y resulta que aquí lo más importante cuando hay una contribución desde ese lugar es que cada quien tiene su verdad. Y cuando tú respetas la verdad de tu paciente y empiezas simplemente a hacerle cambiar y hacer la invitación para cambiar la perspectiva con que ve las situaciones y hacerlo entrar en una conciencia distinta, esa es realmente la contribución. Cuando tú le dices al universo, ok, universo, ¿qué es lo que él requiere recibir de mí? ¿Cuál es la energía que requiere que sea transformadora para él y para su conciencia? Y no desde el lugar de, es que yo soy buenísima y yo le voy a transformar su vida. Ahí estamos irrumpiendo la ley universal más importante desde mi visión, que es el libre albedrío. Resulta que estos seres maravillosos, o sea, Dios mismo, Dios, la diosa, los maestros maestros extraterrestres, en quien quieras creer, ellos te dicen, respeta el proceso álmico de cada persona. ¿Y por qué? Porque tú no lo conoces. Entonces, cuando tú no conoces el proceso álmico, tú no puedes andar por la vida queriendo que las personas actúen como tú esperas que actúen. Y al respetar la verdad de cada quien y simplemente mostrarle que hay otra perspectiva para que esa persona empiece a reconectarse con su conciencia y con su verdadera verdad, y aquí quiero enfatizar ese concepto de verdadera verdad, la conciencia empieza a transformarse. ¿Y qué es la verdadera verdad? Muchas veces creemos que la verdad es la que traemos dentro de nosotros, pero que resulta que esa verdad está totalmente contaminada. ¿Por qué? Por las creencias de nuestros ancestros, por las creencias sociales, por nuestro entorno. Entonces no es tu verdadera verdad, es la verdad de otros. O sea, es la verdad de tu mamá, es la verdad de tu papá, es la verdad de tus bisabuelos. Cuando te conectas con tu verdadera verdad, es la verdad de tu fuente, de tu yo superior, de tu esencia. Y esa es la invitación que hacemos aquí. La invitación es, lleva a esa persona a conectarse con su verdadera verdad. O sea, liberándolo de todas esas capitas que empiezan a alejarlo de su verdadera esencia. Entonces aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo sucede eso? Precisamente Access tiene muchas herramientas para que puedas acceder a esa verdad. Y puede que tú no estés de acuerdo con eso que la otra persona te está diciendo, pero si lo está haciendo desde la verdad de él, hay en muchas clases que preguntan, oye, pero es que a mí me han dicho que tal cosa es así. Y le digo, ok, ¿eso es verdad para ti? Y puede que yo no esté de acuerdo, que si la persona me dice, sí, eso es verdad para mí, esa es su verdad. Y tenemos que respetar la verdad de cada quien. Esa es la contribución y no la ayuda. Entonces, los terapeutas, sanadores o como nos queramos llamar, nuestra misión no es imponer nuestra verdad, mostrar que algo es bueno o que algo es malo. Nuestra misión como terapeutas es guiar a la gente a que reconozcan y se conecten con su verdad y darles las herramientas de empoderamiento. ¿Y qué es esto? Resulta que bajo todo este esquema hay muchísimas herramientas. Es como tenemos aquí una pared y como lo estoy viendo es así como esos, no sé, en estos garajes gringos de las películas donde está ahí el señor que tiene aquí todas sus herramientas y su podadora y su martillo. Es algo así. Entonces lo que nosotros les damos a las personas son esa pared de herramientas o esa gran maleta de herramientas para que en cada momento la persona diga, ok, me está pasando esto, ¿qué es a lo que yo debo recurrir? Obviamente, si ya
es el momento de volver y pedirle esa guía al terapeuta, pues adelante, lo haces. Pero empecemos a empoderarnos y a reconocer nuestro saber. Entonces, cuando yo empiezo en todo como en esta conciencia y a entender y a que de alguna u otra forma me dijeran que no había nada excluyente, que no es que, no sé, si estás trabajando Reiki, solo puedes usar Reiki, no, que es que Los Ángeles y Access están peleados, no, jamás, o sea, y las técnicas tienden a ser como muy ortodoxas en esas, y es solo mi punto de vista, o sea, lo respeto, pero no es mi verdad, o sea, mi verdad me ha mostrado que puedes combinar todas las técnicas para crear algo distinto. Y por eso, después de trabajar ya durante, no sé, 2, 3 años, ya en forma con pacientes, de haber tomado la elección hace 2 años de renunciar a mi mundo corporativo, el cual por supuesto me mandaron a recursos humanos, me preguntaron si estaba sufriendo acoso, qué estaba pasando en mi vida, más o menos a ver si estaba muy loca, de dejar una posición como CFO para decir, no, es que yo quiero algo diferente y yo quiero de verdad conectarme con mi verdadera esencia, porque lo que estaba haciendo hasta ese momento durante, no sé, que 20 años de experiencia y 20 años trabajando en puestos financieros, por supuesto, hasta ese momento habían sido mi verdad y lo había disfrutado. Pero hace 2 años eso dejó de ser mi verdad. Mi verdad empezó a decirme, no, momento, es que es hora de cambiar y de hacerlo. Entonces, mucha gente me dice, wow, pero qué valiente, ¿cómo renunciaste a eso? Y ahora mi frase es, no, no soy valiente, soy coherente. ¿Y qué es esa coherencia? Ser coherente con mi verdad, con lo que mi alma me está guiando y me está diciendo y confiar. Entonces renuncio a esto y después de ver pacientes y demás, alguien, bueno, empiezo a que muchos pacientes y personas que se acercaban a mí, empecé a percibir que tenían estos dones maravillosos y que ellos también podrían ser contribución para otras personas. Y detectando esto y de pronto yo diciéndoselo, era que al decírselo como que ¡oh!, se les abría un mundo maravilloso, y al ver su cara de felicidad y su cara de expansión y como esa dicha que tenían de decir, es como cuando te dicen, no sé, esa gran noticia que estabas siempre listo para escuchar, pero nunca la habías reconocido. Cuando yo se los decía y como que se les iluminaban los ojos, yo decía, algo distinto tenemos que hacer. Y ahí tomo la elección de transmitir el conocimiento creando como este método terapéutico con el que empecé a conectar todos los puntos, ¿sí? Y es conectar los puntos que fue. Entonces dije, ok, ¿y qué pasaría si empezáramos a trabajar con los ángeles para que nos guiaran, pero también a trabajar con el péndulo para hacer, que eso se me olvidó contarles, que también hice todo el trabajo con péndulo, entonces también con el péndulo para hacer el diagnóstico y entender qué está pasando en su energía, pero qué pasaría también si empezara a conectar con los registros akáshicos y a utilizar terapia transpersonal y a hacer preguntas de coaching para sacarlo de esa realidad y hacerlo ver que hay otra conciencia. ¿Y qué pasa si lo conecto para que reciba los mensajes de los ángeles? Y además hacemos con terapia floral, hacemos que como que su cerebro empiece a segregar algo distinto e integramos absolutamente todo. Y eso fue el método terapéutico donde me declaro que simplemente soy un canal, porque yo no lo hice, yo no lo creé. Desde arriba, simplemente teniendo la energía abierta y disponible, empezaron a decir qué era eso que debía transmitir. Y es muy lindo porque como es un diplomado, como abro el diplomado es con la foto de los Exmund. ¿Por qué? Porque
todos estos seres maravillosos que han sido contribución en mi vida y que me ha permitido ser contribución para ellos son X-Men. Cada uno un mutante bellísimo, con dones increíbles, porque hay muchos que, ok, perciben entidades, otros que son buenísimos canalizando, otros que tienen la sanación con sus manos, otros que pueden ver cuerpos. Y empezar a hacer una guía en eso es algo que no me van a creer, es una cosa que ha enriquecido y transformado mi vida. ¿Y por qué X-Men? Pues resulta que pues, Jimena empieza por X y entonces alguien me dijo, es que tú descubres X-Men. Entonces eso, me compré ese papel que además me encanta, de ser esa guía y de que gente y sobre todo niños, adolescentes que tienen esos dones especiales y que se sienten como que fuera de, que no saben qué hacer con eso, decirles, no, es que somos muchos que somos como tú y estás en un lugar seguro y puedes aprender a utilizar esos dones para el beneficio de las demás personas y beneficio tuyo, porque también cuando tienes esos dones no es solo para ti, perdón, para afuera, son también para ti. Es tu guía. Tú puedes sanarte, tú puedes llegar a tu conciencia, tú puedes utilizar todas esas herramientas para ti y no son solo para afuera. Entonces, al crear todo esto, ha sido ese enriquecimiento de entender que todo nos lleva a un mismo punto, que es el punto del bienestar, el punto de la felicidad. Y que felicidad no es estar así con la sonrisa todo el día, ¿no? Felicidad es desde la conciencia aprovechar cada momento. Si tienes miedo, bueno, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Si estás triste, ¿qué voy a hacer con esa tristeza? Y cómo desde ahí empiezas a crear algo diferente y a dejar de dar consejos a pasar a hacer una contribución, porque los consejos son solo tu punto de vista. Y a partir de todo esto y de la pandemia, entonces se rompe el paradigma, porque yo enseñaba y que era muy simpático, a que tenías que tener la persona ahí para poderla diagnosticar. Sucede la pandemia y digo, no, un momento, algo tiene que ser distinto. Y por supuesto algo que es muy claro para todos los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí, o para algo estamos aquí, es que la energía no tiene tiempo, lugar, no tiene espacio y estamos interconectados en todas las dimensiones. Entonces, ese diagnóstico que se hacía presencial con el péndulo, se empezó a hacer por Zoom y los resultados exactos a como si fuera presencial. Entonces, fue bellísimo entender que puedes seguir siendo contribución a pesar de la pandemia, que puedes seguir haciendo estas canalizaciones para crear los protocolos de flores, que no necesitas estar presente para hacer y crear nuevas realidades desde la visión de cambiar conceptos, de abrir tu mente y que ser la elección para de verdad entregar algo distinto al universo. Y hoy por hoy, de verdad, yo me declaro que estoy absolutamente feliz de que de ser ese canal, pero sobre todo de permitir abrir conciencia en las personas para que haya una verdadera transformación, porque la suma de muchas conciencias es la que va a cambiar la conciencia del planeta Tierra. Entonces, toda esta pandemia nos invita también a, y esto puede ser una frase como que hemos escuchado mucho, ¿no? A reinventarnos y todo este rollo de la resiliencia, la reinvención. Pues resulta que esta pandemia nos invita también a ser más conscientes y a darnos cuenta de qué es eso que podemos hacer distinto para nosotros y para los demás. Y desde este lugar, entonces, se han creado nuevos espacios de contribución por Zoom y ha sido divino porque gracias a esto también estoy aquí con Guillermo, gracias a todas estas creaciones que se han ido haciendo, porque ya no hay frontera. Antes, entonces, si yo estoy físicamente aquí en México, solamente podía ver gente de México. Ahora en los talleres, entonces tenemos gente de Colombia, pues que obviamente es mi audiencia natural, entonces tenemos gente de Colombia y ahora ha sido divino porque así hay gente de Suiza, gente de España, de Estados Unidos,
ya no hay fronteras para la contribución. Y esa es mi invitación, a que nos abramos a ser canales, a ser creadores de nuevas conciencias. Y sí es posible y sí podemos combinar muchos aspectos de diferentes maneras, porque la energía del amor está en todas partes. Y cuando tú quieres contribuir, tu corazón lo puedes llevar a donde quieras. Y esa es la invitación que les quiero hacer hoy. Entonces, con esto cierro y bienvenidas todas las preguntas. Jimena, mil gracias. Con Este mucho gusto. concepto de terapeuta que nos acabas de comentar y de compartir es importantísimo. Este punto tuyo de que los consejos son puntos de vista personales y uno debe contribuir y no ayudar, creo que abre unas perspectivas muy grandes. Sí, 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 sin duda, y lo digo con todo el amor y toda la conciencia, porque el, el dar consejos es, no conoces el proceso álmico de la otra persona, hablas desde tu experiencia y tu punto de vista. Cuando ya te abres a esa otra realidad, es algo totalmente distinto. Yo tengo algo, cuando tú integras todos estos conocimientos, dependiendo de la persona, utilizas una u otra herramienta. Una u otra o todas. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente, o sea, no, vengo a que me muevas las barras de Access. Y estando ahí me doy cuenta que si bien las barras siempre van a contribuir, todavía su energía no está preparada. Entonces que tenemos que hacer algo distinto antes. Y así vamos trabajando en todo el proceso. Muy interesante porque es que has hecho un recorrido por muchas terapias diferentes que cuando se aplican en forma individual, pues sí quedan cortas. Sí, totalmente. Totalmente, creo que nada es excluyente y todo es complementario. Y no hay una que podamos decir, ah, no, esta es mejor que otra, esta. No, todas tienen el beneficio. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. En el diario vivir sin la relación terapeuta-paciente, ¿cómo se puede contribuir a la comunidad? Pues te hablo, Pati, desde mi experiencia. Cuando tú eres un ser que está aquí, conectando, tú puedes, cuando yo era CFO de esta gran multinacional y empezábamos las reuniones, pues obviamente así todos los comités ejecutivos, miles de egos, de poderes, de todo el mundo así desde el miedo, ¿yo qué hacía? Yo iluminaba ese salón en luz blanca. Pedía a los ángeles su presencia para que esos egos bajaran y nos conectáramos realmente desde el amor y la creación. Y las reuniones eran maravillosas. ¿Cómo puedes también hacerlo? Cuando veas sufrimiento, que es parte del proceso de muchas personas, no nos agobiemos en conectarnos con ese sufrimiento, porque tendemos, cuando tenemos estos niveles de sensibilidad, a agobiarnos con eso. Entonces es, ok, vamos a entender que son procesos sálmicos de las personas y enviándoles mucha luz desde el corazón, que en realidad el corazón no es el corazón físico, sino es la glándula timo. Cuando mandas energía desde esa glándula, muy seguramente esas personas van a empezar a entrar en conciencia también. Entonces, es mi invitación a que sin necesariamente estar en relación terapeuta-paciente, desde tu conciencia te vas a convertir en la invitación para que otras personas sean más conscientes. Ok, espérame, ¿cómo mantenerse enfocada? Ah, ok. Ya, entonces Marina dice, dejar de postergar, o sea, enfocarse en el cambio, entonces dejar de postergar. Ok. Hemos aprendido a estar o en el pasado o en el futuro. Entonces, muy pocas veces estamos en nuestro presente y creamos desde nuestro presente. Hay una ley universal que es maravillosa y que se trabaja de una manera muy linda con el arcángel Jofiel y es la ley del presente.
cuando estás en tu presente, dejas de postergar porque empiezas a actuar. Cuando tú dices, es que quiero tal proyecto, pero lo empiezo mañana, estás en el futuro. Cuando estás en el hoy y empiezas a crear desde hoy, dejas de postergar. Y entonces tomas acciones ¿cuándo? Hoy, porque estás presente y consciente en el hoy. Ojalá esto te ayude como un tip y conéctate con esa ley y si quieres búscala y conéctate con el arcángel Jofiel, que es un arcángel maravilloso y que te ayuda a estar consciente y presente. A ver, aquí está. Concepto muy interesante. No sé si todo el mundo podría embarcarse en un camino para descubrir y ayudar a descubrir realidades de las personas. Creo que muchas personas sí están en su realidad. Además, el mundo necesita CFO, peluqueros, vendedores y lo que sea. Totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. O sea, no podemos estarnos, o sea, la invitación que hago en esto que les decía es, yo desde mi camino de CFO nunca dejé de ser CFO, pero era contribución para la conciencia de esas personas a las que yo tenía alcance. O sea, es decir, clientes, terminaban muchos clientes de la compañía, de pronto empezaban a contarme ciertas cosas que le estaban pasando. Y entonces ahí yo podía llevarlos a la perspectiva y a la conciencia sin dejar de ser CFO. O sea, podemos seguir siendo peluqueros, CFOs, podemos estar siendo lo que somos y simplemente reservando un cachito de nuestra energía del amor para hacer contribución para las demás personas. No tienes que dedicarte a ser terapeuta 7x24, para nada. Bueno, pues más que disponible para responder sus preguntas, para estar en contacto con ustedes, súper feliz de que hayan recibido la información y solo es como recordar que somos uno, que somos parte de la conciencia y que no somos seres ajenos a lo que le está pasando al vecino, a lo que le está pasando al planeta entero y que hoy el planeta nos ha sacudido con más fuerza, pero que esto es un tema que ha venido sucediendo, no por la pandemia, no, son miles de cosas que vienen sucediendo desde hace mucho y que muchas almas se han sacrificado, porque ahora somos muy conscientes de la muerte a través de la pandemia, pero pues cuántas muertes han sucedido desde siempre, pero no éramos conscientes. Entonces, todas esas almas que están diciendo, quiero pasar a otro plano, nos están sacudiendo para decirnos que podemos hacer algo distinto, que podemos crear no solo para el planeta, sino para el cosmos y para el universo entero. Y desde dónde podemos crear desde nuestra realidad, desde estar sin juicio y siendo realmente una energía de contribución para todos. Eso es la invitación que les quiero hacer. Bueno, Jimena, mil y mil gracias. Creo pues que es un gusto. nos has Con mucho dejado gusto. un montón de temas para pensar y para poder buscar un camino de cómo realmente apoyar a mucha gente. Así es. Sin que sea mi idea, ni mi imposición, ni mi consejo, sino entregar herramientas para que cada cual busque su camino. Totalmente. Sí, esa es la invitación. Permite que cada quien busque su camino de la manera que le corresponda y tú eres solamente un canal y la invitación a buscar la conciencia y el camino. Entonces, pues gracias, Guillermo. No, a ti mil gracias. Y lo que hacemos en Vivir Sanamente, pues no es ser un canal, pero sí es tratar de entregar la mayor cantidad de información posible para que cada cual pueda profundizar en los campos en los que quiera. Así es, pues y para mí es un honor ser parte de esto y que me hayas abierto tu espacio. No, mil y mil gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, chao.